Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 15 y 16. Ha llegado la hora de escuchar Tiempo de Reflexionar, un programa evangelístico que te ayudará a encontrarte con Dios. Tiempo de Reflexionar. Cada día que pasa es un día que le resta a este mundo. Aún tienes tiempo de reflexionar. Y nos lleva mar adentro. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus fundamentos? La moral y los principios que tu conciencia desde niño lleva dentro. Bienvenidos sean todos a su programa Tiempo de Reflexionar, un programa que te ayudará a encontrarte con Dios. Hoy más que agradecido de este privilegio de estar con ustedes en sus hogares. Y hoy tenemos un plato fuerte, tenemos un invitado que ustedes van a estar en breves minutos sabiendo de quién se trata, pero en realidad estamos aquí listos y preparados para que pasemos estos 55 minutos de programa dándole las bendiciones de Dios, trayéndole todo lo que hemos preparado y como siempre dirigido por el Espíritu Santo. Hoy yo quiero darle la bienvenida después de unas ricas vacaciones a nuestra hermana Rita Febles, que ya está por aquí. Buenas noches, bendiciones, que la paz de Dios esté sobre cada uno de nuestros oyentes. Dios le bendiga, le habla a su hermano Diego Rodríguez y feliz de poder conversar con ustedes por medio de Cielo 104.7. No se mueva, su programa Tiempo de Reflexionar ya está en el aire. Nuestro programa número 95, titulado Hacia una reforma bíblica fundamental. Lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Este movimiento, denominado la Reforma, que consistía en derribar estructuras religiosas, teológicas, políticas, económicas, que obstaculizaban la relación entre el hombre y Dios. De ahí surgieron las 5 solas, que resumieron la teología propulsada por la Reforma. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre del 1517. La queja principal de esta tesis era la venta de indulgencias, con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, sino también toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba. Por años, los teólogos de la Reforma
cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica abrazaba, junto con toda la teología relacionada al plan de redención. Con el paso del tiempo, se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Esto dio origen a estas 5 famosas frases que se conocen como las 5 solas, donde se fundamentan las 95 tesis de Martín Lutero. Y vamos a mencionar estas 5 solas, ya que tenemos un invitado por acá que la va a desmenuzar, la va a descifrar. Y esas solas son: sola Escritura, número 1, solo Cristo, sola gracia, sola fe y sola gloria. Así que de inmediato vamos a darle paso a nuestro invitado de la noche, nuestro hermano Elías Herrera, un hermano a quien yo estimo y aprecio muchísimo, y él lo sabe y su familia. Amén. Y vamos a dejar a nuestro hermano Elías que salude a la audiencia y nos explique todo lo relacionado con la reforma bíblica fundamental. Diego, parte, que ese tema es muy largo, parte. No ponga el día que vaya a 3000 ahí. Bueno. Bien, Dios le bendiga a toda la audiencia que cada sábado a las 9, ¿no? Se da cita con este programa. Teníamos una pequeña ausencia, pero les aseguro que yo no soy el culpable, Kelly. Eso cae en la factura de Diego. Bueno, sí. Pero qué bueno que estamos por aquí. Mira, cuando Diego nos comunicó la invitación, yo dije qué bueno que a propósito del mes de la Reforma Protestante, y busquemos un tema para hablar de ello. Obviamente, terminando con una reflexión sobre lo que es una reforma bíblica fundamental, si ya es necesaria. Hay teólogos, hermanos cristianos que ya, anuncian la necesidad de una nueva reforma una nueva reforma bíblica. Y nosotros el tema que nos aborda hoy es sobre una reforma bíblica fundamental. Mira, una vez alguien me preguntó, me escuchó hablar de ello y me dijo si era que teníamos que reformar la Biblia. Dije, no, lo que hay que reformar es el asunto de la fe cristiana a los fundamentos de la Biblia. Correcto. O sea, hacer una reforma en base a lo que enseña la Biblia, al fundamento bíblico de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Lutero? Correcto. Dicho sea de paso, la idea de Lutero no era crear este movimiento protestante, no era crear una iglesia evangélica protestante. Lo que buscaba Lutero, y murió así, los pre-reformadores también, todos los que le antecedieron, Juan Hus, Jerónimo Savonarola, entre otros, lo que buscaban era que la iglesia cristiana, porque hay que también hablar del término universal, el término católico, que es lo que significa universal. Así era como se conocía la iglesia primitiva. O sea, eso era un término genérico. Hoy en día, obviamente, la iglesia católica, después de esa nefasta alianza en el tercer siglo, en época de Constantino, ese enlace y ese ente corruptor de la época, se apoderó de lo que es la fe cristiana en el sentido de lo que ellos creen. O sea, no en el sentido bíblico, porque la fe cristiana primero es incuestionable, su fundamento es la Biblia y la dirección es del Espíritu Santo. Pero el poder político se afianzó en esa época, en el tercer siglo. Ya habían muerto los primeros padres de la iglesia primitiva. Y esa corrupción, la nefasta también decisión de Constantino de hacer la fe cristiana como una fe oficial, casi obligatoria. Todo, porque mira, a Dios no le gusta que lo ayuden. O sea, no le dé idea a Dios, porque todo parte de Dios. Amén. Entonces, cuando tú quieres ayudar a Dios y no hacer lo que Dios te dijo que haga, entonces Dios se retira y ve cómo va a funcionar el hombre. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones que se estaban dando para la reforma protestante? O sea, siempre que ha habido una necesidad de una reforma, en este caso, en estos tiempos, nosotros podemos hablar
de un avivamiento, cuando hay la necesidad de un avivamiento, es porque una situación inadecuada está suscitando. Entonces, la corrupción de la Iglesia Católica, del poder de Roma que se había apoderado de la Iglesia Católica, y esa alianza había traído la necesidad de una reforma bíblica fundamental, una reforma que volviera a los principios. Y es por eso que ahorita yo te decía que la idea de Martín Lutero no era hacer una iglesia evangélica. La idea de los pre-reformadores como Jerónimo Savonarola y Juan Hus, que entregaron su vida por esto, y ya Martín Lutero, que aunque no muere como ellos querían matarlo, porque no fue posible, pero entrega todo lo que él es para que haya una reforma bíblica. O sea, era volver la Iglesia Católica Universal de esa época, en el siglo XVI, que era lo que se conocía, porque no se conocía otra cosa. Vuelvo y te digo, el término católico, que significa universal, fue usado por la Iglesia primitiva, ¿entiendes? O sea, ahora nosotros conocemos el catolicismo como una iglesia que algunos dicen que es la verdadera, o sea, del lado de ellos, pero sin embargo, la idea de Martín Lutero y los reformadores era que se volviera a la Biblia. Lo que nosotros proponemos, lo que hay tanta gente proponiendo. Entonces, esa atlética espiritual, esa miseria espiritual que estaba imperando en el siglo XVI, 1500, por eso nosotros, mira, y vale hacer esto como un paréntesis. Hoy en día tú le preguntas a muchos jóvenes, Kelly, tú le preguntas a muchos jóvenes qué se celebra el 31 de octubre y fácilmente te dicen que es Halloween. O sea, los pueblos que olvidan su historia, sí, están expuestos a repetirla, y eso es lamentable. Por eso siempre ha habido la necesidad de una reforma. Pero nosotros, como creyentes, celebramos el mes de octubre por las 95 tesis que tú hablabas ahorita, que Martín Lutero pegó en la puerta de la iglesia para demostrar lo que es en sí la fe cristiana. Pero mira, el 31 de octubre de 1517, y hoy nosotros celebramos el 31 de octubre como el día de la Reforma Protestante, pero el mes de octubre lo estamos celebrando como el mes de la Reforma Protestante. Ahora bien, son casos los espacios, los simposios o los congresos que se hacen para este tema. ¿Por qué es necesario? Porque estamos hablando nada más de historia. No, es mucho más que eso. Estamos hablando de que si no lo enfocamos en por lo que ellos lucharon y por lo que muchos entregaron su vida, nosotros estamos arriesgándonos a repetir esa historia. De hecho, nosotros tenemos ahora mismo una necesidad de una reforma bíblica fundamental, y por eso este tema. O sea, era la situación de corrupción que estaba viviendo la iglesia, que se había desviado de los principios bíblicos. El fundamento, la verdad, siempre va a ser la verdad. ¿Qué fue lo que nos trajo la reforma protestante? El hallazgo del libro de la verdad, interpretado por monjes que sabían que lo que se estaba vendiendo desde la iglesia católica no era la verdad. Entonces, Dios siempre tiene un remanente. O sea, lo tuvo en la época del primer siglo de la iglesia cristiana, había un remanente que fue disperso. Muchos estaban sucumbiendo, la iglesia crecía en el segundo siglo también, en el tercer siglo, en tiempo de Constantino, su nefasta decisión, vuelvo y digo, de querer aliar la fe cristiana con el poder humano, y todo lo demás, hasta 1516, siempre ha habido los avivamientos de Gales, los avivamientos del siglo XIX, todo lo anteceden una miseria espiritual. Entonces, ¿qué trae la miseria espiritual? El desconocimiento de la verdad. Cuando Martín Lutero el fundamento, que dicho sea de paso, es el fundamento de la Reforma Protestante. Tú hablabas de las 5 solas, esas 5 solas que determinan el fundamento de lo que es la Reforma Protestante, pero más que todo enfoca y señala lo que es el fundamento de la iglesia cristiana. O sea, aquí no podemos malinterpretar cosas, teorías raras de hombres. Este es el fundamento. Esas 5 solas ellos la resumen, y tú bien la mencionabas: sola escritura. La sola escritura, esto afirma la doctrina bíblica de que la Biblia es la autoridad. La Biblia es la única autoridad para todos los asuntos de fe. Sola escritura. La sola gracia. Estamos hablando de que la salvación solamente es por gracia. Eso fue uno de los problemas que tuvo Martín Lutero al descubrir un monje intrépido y ve que las cosas no le están pareciendo tan bien. Porque, Diego, mira, la venta de indulgencia. Tú mencionabas la venta de indulgencia, esa corrupción que había en la época.
Tú sabes que el poder romano arropar la fe católica, la fe cristiana, ellos tenían que adaptar la Biblia o lo que ellos creían que era como el fundamento de su verdad, para ellos satisfacer sus necesidades de riqueza, de imperio, fortalecer un estado teocrático, o sea, un estado de fe pero con poder humano. Entonces ellos tenían que justificar, no vamos a entrar en el lujo de detalle, pero había que pagar ducado por la fornicación, por el adulterio, etcétera, etcétera. Entonces la gente creía que pagando ciertos ducados podía quedar libre de cualquier pecado. Sí, de su pecado. Entonces ellos estaban amasando grandes fortunas. Entonces excluía a Dios. Por supuesto. Para que entonces el hombre negociara la gracia de Dios por dinero. Exacto. Entonces los reformadores dicen no. Sola escritura, sola gracia. O sea, la salvación es por gracia. Somos justificados por gracia. La tercera es la sola fe. La salvación solamente por fe. Esto afirma la doctrina bíblica de que la justificación es solamente a través de la fe en Jesucristo. O sea, no hay un medio, no hay un papa, no hay un hombre que sea capaz de llevarme a Cristo. La fe. Después la fe, eso que nosotros decimos y conocemos, por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y mira que Efesios dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. Eso está establecido. Lutero, los reformadores conocían eso. Entonces no es por medio de indulgencia que yo voy a ser salvo. El cuarto es solo Cristo. Cristo es la autoridad en esto porque fue quien se sacrificó también. Y la quinta es la sola gloria a Dios. Tú sabes que el poder político busca la gloria de los hombres. Entonces el papado romano, desde sus inicios, que dicho sea de paso es catastrófico. Mira, nosotros necesitamos, yo creo que un mes para hablar de la reforma protestante, lo que la antecedió, los pre-reformadores, los reformadores, los pro-reformadores y la siguiente corriente de pensamiento que se fueron subdividiendo de la reforma protestante. Pero vale sintetizar en este día, porque queremos hablar de por qué hay una necesidad de una reforma bíblica fundamental. O sea, reformar lo que nosotros estamos viviendo a la luz de la Biblia, a la luz de la autoridad. Pero esa necesidad de poder que tenían ellos de permanecer, hacía que ellos tomaran como la autoridad divina en su mano y demostrarle a la gente que ellos podían hacer con la fe cristiana, con el poder también lo que ellos quisieran. Entonces, estas 5 características, estas 5 solas, fueron las que determinaron el fundamento de la fe cristiana, o sea, el fundamento de la reforma protestante, que se extiende a la fe cristiana. O sea, hoy en día nosotros vivimos lo que creemos en la palabra, lo que no nos desviamos del fundamento, que la palabra es la única autoridad, que Cristo es el único medio a través de salvación, que por gracia somos salvos, que la gloria es para Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Diego, estamos viviendo tiempo, ya para salir un poco de lo que es la reforma protestante, estamos viviendo tiempo en que ya es necesaria, siempre va a ser necesaria el volver a los fundamentos. ¿Tú sabes por qué? Por lo que te digo, mira, los acontecimientos que antecedieron a la reforma protestante, hablaba de la corrupción, que tenía el poder, que se había apoderado de la fe cristiana. El poder religioso. Por decirlo así, por mencionar un nombre. O sea, esa mezcla entre la cosa de Dios y la cosa mundana o el poder mundano, esa combinación nunca ha sido buena. Porque hay gente que cree que en la fe cristiana el fin justifica los medios, y eso es mentira. O sea, secularmente tú puedes en determinadas ocasiones decir que eso es cierto, pero aquí Dios estableció un medio para llegar a cada fin. Él lo establece para la salvación. Es la única forma de hacerlo, a través de Jesucristo. La autoridad básica es la palabra de Dios. Cuando tú cambias los principios de Dios, es que vienen los problemas del hombre. Entonces aquí en Dios el fin no va a justificar los medios, porque Dios estableció un medio para llegar a cada fin, y Dios no toma el consejo de los hombres. Él implanta lo que es correcto y lo que va a beneficiar al hombre. Nos hace partícipe de esa gracia, y por eso nosotros alabamos a Dios. Pero entonces cuando el hombre cree que puede ayudar a Dios
en sus aprestos de engrandecer el nombre de Dios o en nombre de Dios. Por eso es que nosotros tenemos hoy en día, mira, y quiero decir esto como paréntesis, nosotros necesitamos volver a la fuente. Cuando hablo de volver a la fuente, es volver a la Biblia. ¿Tú sabes por qué? Decía hacer esto como paréntesis a propósito de la necesidad de una reforma bíblica, porque la ignorancia de la palabra de Dios, que nosotros la tenemos como fundamento, es lo que trae el que nosotros nos dejemos llevar de lo que diga cualquiera. ¿Me explico? Hoy en día nosotros estamos viendo por los medios de comunicación, por la radio, por la televisión, herejías, totalmente herejías. Yo te decía ahorita, antes de empezar el programa, que hay nueva forma de venta de indulgencia. O sea, el fin no es el mismo fin de tiempo pasado, pero se le está calificando de una forma diferente. Pero hay gente que creen que todavía pueden manipular la fe cristiana. ¿Tú me quieres decir que hay indulgencia hoy en día, se está vendiendo indulgencia como en aquellos tiempos? No se mueva, en solo minutos regresamos. Tiempo de reflexionar. Reflexiona, detente un momento. Consultores R&R, soluciones fiscales y financieras, servicios a su disposición, auditorías, igualas contable, asesoría impositiva, creación de empresa, declaraciones juradas y servicios financieros en general, con los licenciados Turiano Rosario y Diego Rodríguez, los expertos en soluciones fiscales y financieras, con oficinas en Carretera Verón, Punta Cana, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís. Contacto 829-714-2955, 829-379-2371. Correo electrónico turianorosario55@gmail.com, Diego Alexis Rodríguez @gmail.com. Consultores R&R, a su servicio. Que tienes mucho trabajo para imprimir y poco dinero. De la Rosa Printer es la solución. Impresión láser en todo tipo de materiales al mejor precio del mercado y con la mejor calidad. Ven a De la Rosa Printer, donde te ofrecemos fotocopias e impresiones tanto a blanco y negro como a color. Venta de materiales de papelería en general, reparación de computadoras, diseño gráfico, plastificaciones, encuadernaciones, cyber y mucho más. Los estudiantes y empresas vienen a De la Rosa Printer para ahorrarse sus pesitos. Calle Luis Amia Mateo, esquina Cañaveral de Oriente, en el mismo edificio de la farmacia Catlin. Llámenos 809-350-9837 y 809-339-1415. De la Rosa Printer, algo más que impresión. Además, venta de seguros para todo tipo de vehículos. ¿Quieres conocer más de tus personajes bíblicos favoritos? Entonces entérate en Curiosidades Bíblicas. Curiosidades Bíblicas. Hoy vamos a hablar de Rahab. Vivía en Jericó cuando Israel se preparaba para la conquista de Canaán. Josué envió 2 espías a Jericó para explorar el territorio enemigo. Y Rahab había oído de las victorias israelitas y por tanto decidió ampararlos. Cuando el rey de Jericó se enteró de la presencia de los espías, mandó a capturarlos, pero Rahab los escondió bajo manojos de lino en su terraza. En la conquista de Jericó, Rahab y sus familiares fueron sacados de la ciudad antes de su destrucción. Por su fe es mencionada en Hebreo 11:31. También el apóstol Santiago hace mención de sus obras. ¿Sabía? Algunos exágetas han procurado librar a Rahab del estigma de ser prostituta. Han alegado que la palabra hebrea sonat, traducida ramera, viene del verbo sun, que significa alimentar, y no de sanat, que quiere decir fornicar. Y por tanto podría traducirse como hospedadora o masonera. Aparentemente Rahab ya tenía conocimiento del Jehová de Israel y puede que su conversión se debiera al testimonio de los espías que ella ocultó. Esto lo podemos encontrar en Mateo 1:5, Josué del 2 al 1 al 21 y en Santiago 2:25. Hasta aquí sus curiosidades bíblicas.
Al comprar un vehículo, nadie te ofrece más experiencia, confianza y garantía que Gonzauto. Jipetas, automóviles, camionetas. En Gonzauto está el vehículo de tu preferencia con las condiciones de tu conveniencia. Dealer exclusivo de las marcas Chevrolet, Nissan, Suzuki e Infiniti. Gonzauto es experiencia, confianza y garantía. Gonzauto, en la Luis Amiamatio, número 44, teléfono 809-246-4761, San Pedro de Macorís. Nadie como Gonzauto. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter. Colmado Alex, donde el cliente es primero. Provisiones fresca al mejor precio. Colmado Alex, servicio a domicilio. Teléfono 809-526-6367. Colmado Alex, atendido por Pedro Ramírez, el primo, en la calle Ricardo José, esquina Emilio Sánchez, número B, Villa Olímpica, próximo a la Escuela Porvenir, con el servicio de tarjeta de solidaridad. Colmado Alex, donde el cliente es primero. En el aire es tiempo de reflexionar por Cielo 104.7. Queremos recordarle que si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a nuestras líneas 809-968-5910 y a tiempo de reflexionar @gmail.com. También queremos recordarle, si quieren escuchar este programa y todo lo que hemos hecho hasta el programa número 95, que es el de hoy, puede entrar a nuestro canal de YouTube como Tiempo de Reflexionar. Hay una pregunta, Kelly, en el aire que tú hiciste. Yo quisiera que tú la repitieras para que se conectó ahora, puede escuchar la pregunta y el hermano Elías contestarle. Muy importante, porque se está hablando de una reforma bíblica fundamental en este tiempo. Yo decía, antes de irnos a la pausa, Elías, que si existe todavía en estos tiempos, 2017, lo que es las indulgencias en algunas religiones o en algunas iglesias. Mira, primero déjame decirte que retomar la palabra del apóstol Pablo, cuando dijo una vez, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Satanás es muy sutil y cambia constantemente las estrategias. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes en la palabra. Venta de indulgencia como en el siglo XVI nosotros no la vamos a ver. Porque primero, la reforma protestante nos trajo la luz de la Biblia. Ahora, Satanás no se va a quedar, dicho sea de paso, es el autor de toda esta falsedad, no se va a quedar tranquilo y va a tener que transformar. Constantemente cambia las estrategias. Cambia la seña. Sí, él la cambia constantemente. ¿Por qué? Porque la luz de la verdad, y sobre todo el que quiere conocer la verdad, va a revelar las maquinaciones del enemigo. En el siglo XVI habían gente que, sabiendo su perversidad con relación a la fe cristiana, creían que podían manipular la fe cristiana al manipular al individuo. O sea, ellos manipulaban a los hombres con la venta de indulgencia y el hombre ignorante la compraba y se sentía libre. Eso es lo que nos trae parte del fundamento de la reforma protestante, la salvación por la gracia. O sea, nadie te puede otorgar la salvación, pero hoy en día... Pero ya Elías, ya a modo de pero para caer. Un ejemplo, sí. Yo para caer. Un ejemplo porque... Sí, para caer. Hay gente que cree, mira, que insinúa o induciéndote a ti a que pacte por tu familia. O siempre, con o una siempre. ofrenda. Sí, con una ofrenda. Tú pactas y el Señor va. Mira, por ejemplo, es lamentable esto que yo voy a decir. Yo vi oí a una señora en una emisora fuera de San Pedro de Macorís, gracias a Dios, puedo decirlo, pactando con una ofrenda para que le filmaran un hijo que ella tenía. O sea, ¿por qué ella parte de eso? Porque alguien se lo enseñó, porque alguien le dijo a través de un micrófono que si tú pactas, tú puedes conseguir lo que tú quieras. O sea, es como que podemos manipular la gracia de Dios todavía en este tiempo. Te lo hacen de una forma diferente, no tan abierta, porque oye, del siglo XVI ahora se ha avanzado mucho en cuanto a la fe y al conocimiento de Dios, pero todavía hay gente que disfrazan la verdad y le hacen creer a otros que no conocen la Biblia, que no leen la Biblia, que no escudriñan las Sagradas Escrituras, porque siempre van a haber gente así. Hubieron en el siglo XVI, hoy también hay,
que son fáciles de manipular. ¿Y cuál es el monto, Elías? Bueno, eso es lo que yo te digo, por eso es que Satanás cambia las estrategias. Antes habían ducados, o sea, había una moneda que funcionaba en esa época, y no recuerdo exactamente ahora, debo retomar esa lectura, pero cada pecado tenía cierta cantidad de ducados. Exacto. Ahora no, ahora tú puedes ofrendar $1,000 o $2,000, excepto una secta que hay por ahí falsante que te invita a depositar en una cuenta en Gran Caimán tal cantidad para que se sane el cáncer, para que se sane esto, para que se sane otro. Pero yo te estoy hablando de movimiento nuestro, a lo que nosotros pertenecemos, a lo que nosotros cohabitamos con ellos en cuanto a la fe cristiana, que te manipulan como el pensamiento de mucha gente, haciéndole creer que con una ofrenda que tú deposites, las puertas de los cielos se te van a abrir a tu favor y todo y va Dios a ser va a hacer la obra. Claro que sí. O sea, ya esto no es por la gracia de Dios ni por la soberanía de Dios. Si tú das una buena ofrenda, Dios te va a contestar. Ese tipo de herejía es lo que nos lleva a nosotros a anunciar sobre la necesidad de una reforma bíblica fundamental. Tú decías. Hermano Elías, entonces en este tiempo, en el actual 2017, entonces yo puedo pactar sin fe y Dios por mi cara linda me va a conceder mi petición. De acuerdo a lo que muchos están enseñando desde los púlpitos. Porque sí, aparte de los púlpitos hay canales de televisión que se prestan para estas cosas. Cierto. Y lo estamos viviendo. Eso es verdad. Y lo estamos dando como bueno y válido muchísimos cristianos. Correcto. Esas son de las razones por las que nosotros decimos que tenemos que volver a la fuente. Amén. Tenemos que volver al fundamento. O sea, cómo depender. Porque mira, hay un problema. Hay gente que todos los días está esperando un milagro. Mi pregunta, ¿y le filmaron el hijo a la señora? No sabe. Esa está buena. Habría que averiguar eso. Pero si se lo filmaron, yo dudo que haya sido Dios. Porque el pensamiento y la voluntad de Dios no es manipulable. Nunca lo ha sido y no va a ser. Yo quisiera que se lo hayan filmado por la gracia y la misericordia de Dios. Porque lo malo sería que ella se fundamente en esa siembra que ella hizo, en esa compra, y que haya conseguido eso, porque eso todavía es peor. Y que crea que así que procede. Digo, va a estar más cauterizado. Pero miren, más que todo, nosotros necesitamos fundamentarnos en la palabra. Ahorita yo te decía al inicio de por qué necesitamos una reforma bíblica fundamental. No quiero que alguien que me escuche pueda pensar como pensó un joven en una conferencia que yo estuve impartiendo. O sea, no es reformar la Biblia. La sola escritura, desde que se estableció como palabra de Dios, ha sido fundamental para la fe cristiana. Los designios de Dios, lo que Dios volcó para la raza humana, es única y es suficiente. Y es invariable. Correcto. O sea, nos referimos a nuestro accionar con relación a la palabra. Apartarnos del fundamento es lo que nos trae las consecuencias que nosotros hoy estamos viviendo. Hay gente tú sabes que hay gente experto en manipular sentimientos. Entonces, cuando tú le tomas la mentalidad a una persona débil, ya lo tiene controlado. De hecho, eso es lo que hace Satanás. Satanás no le importa cualquier tipo de mojiganga que un cristiano pueda hacer. Satanás lo que quiere es controlar tu mente. Si él logra controlar tu mente, ya tiene el pleito ganado. Entonces, lo único que nos va a advertir sobre las maquinaciones de Satanás es el conocimiento de la verdad. Por eso proponemos siempre que la Biblia sea estudiada más en la iglesia. O sea, que cantemos un poquito menos de coro y estudiemos un poquito más la Biblia, que es el fundamento de nuestra verdad. Tú sabes que antes muchos en muchas iglesias, principalmente los jueves o un día de la semana, habían estudio bíblico. Sí. Y eso está escaseándose. Eso lo mandaron en estos tiempos porque eso lo quitaron. Mira, es que no vende, Kelly. Los estudios bíblicos en las iglesias no venden. No conglomeran a la gente. Pero oye, esto está a un nivel tan grande de desconocimiento que fácilmente tú vas y dice, te toca predicar en el púlpito, busquemos en el libro de los Salmos 180 y tú ves gente buscando Salmo 180, ¿verdad? Sí. Y tú ves gente buscando 180, no lo encuentro, porque la gente no está leyendo la Biblia, una realidad, la gente no se está estudiando. Eso es penoso. Por eso es que hay tanta gente
manipuladores, Sí, claro. que logran sus objetivos porque está encontrando un pueblo totalmente falta de conocimiento. Así es. Y mira, ahorita ahora mismo cuando hablábamos del tema de los estudios bíblicos y los cultos de oración en la iglesia, mira, la iglesia o el cristiano por costumbre, cuando digo el cristiano no voy a generalizar, pero en su mayoría, como que le aterra a los servicios de oración y de estudio bíblico. Yo nací en el Evangelio, tú lo sabes, mi papá el fundador de la Cuarta Asamblea de Dios. Me crié en la iglesia cristiana. Y los días de estudio bíblico y los días de oración eran los cultos más fríos. ¿Tú sabes por qué? Porque alguien nos hizo creer que el pentecostalismo era solo fuego y poco pensamiento. O sea, era mucho canto, mucho jolgorio, si se puede utilizar el término, mucha bulla, mucha euforia, mucho romper el banco y tumbar, y poco conocimiento de la verdad, poco fundamento. Entonces, cuando Satanás nos agarra afuera, si no tenemos el fundamento de la verdad, no vamos a saber cómo enfrentarlo. Correcto. O sea, ¿cómo voy a saber yo cuáles son las maquinaciones de Satanás si la Biblia que me lo enseña y yo lo ignoro? ¿Qué fue lo que trajo la Reforma Protestante en tiempo de Lutero, en el siglo XVI? El hallazgo del libro de la verdad, que era segmentado, distorsionado y escondido para que la gente no lo supiera. Entonces, cuando tú tomas un texto bíblico hoy en día y lo manipula a tu pensamiento, o sea, estoy hablando, yo quiero adaptar esto a lo que yo quiero enseñar, no a lo que enseña la verdad. Yo le estoy ocultando, yo le estoy diezmando la verdad a la gente y por ende lo voy a llevar al plano de donde yo quiero llevarlo. Eso es parte de ocultar la verdad. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuáles son las maquinaciones de Satanás? ¿O cómo voy a hacer defensa de la fe? ¿Cómo voy a hacer la acción apologética a los que nosotros como cristianos fuimos llamados si yo desconozco la verdad? Pero hay una responsabilidad en cada creyente. Leer la Biblia sistemáticamente. Hay gente que piensa que leyendo un salmo antes de acostarse y otro antes de irse al trabajo, eso es fe cristiana. Eso no es fe cristiana. Eso es cualquier otra cosa menos fe cristiana. La Biblia no se lee tampoco por versículo, se lee sistemáticamente, se lee por doctrina. La iglesia está llamada a enseñar doctrina bíblica fundamental. No que cualquiera venga. Por eso, mira, yo procuro siempre, enseño, me gusta que los mensajes sean sistemáticos y secuenciales. Por ejemplo, una iglesia, en una ocasión, en una semana de conferencia, en una iglesia de Dios, a mí me tocó el tema del orden en el servicio. Y en esa conferencia yo enseñaba y decía que es tan importante tomar una doctrina y enseñarla completa para que la gente vea todo lo que dice la Biblia referente a esa doctrina, para que la gente se nutra. O sea, es una responsabilidad pastoral. Pablo, ya antes de partir a Jerusalén, en el libro de los Hechos, llamó a los ancianos de Éfeso y le dijo: miren, velen ustedes por la doctrina y por lo que ustedes enseñan, porque el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar la grey de Dios. O sea, es una responsabilidad pastoral, es una responsabilidad de los que ayudan a los pastores de enseñar la doctrina bíblica, que la iglesia se nutra de la palabra, pero también es una responsabilidad del cristiano. Es totalmente una responsabilidad. Entonces, cuando la iglesia descuida, cuando el creyente descuida los fundamentos bíblicos, nos vamos a ir tras la fábula, nos vamos a ir tras lo que diga Diego, lo que diga Kelly, lo que diga cualquiera. Y eso obviamente nos va a llevar ¿a qué? Al desconocimiento y a caer. No se muevan, en solos minutos regresamos. Tiempo de reflexionar. Reflexiona, detente un momento. Consultores R&R, soluciones fiscales y financieras.
Servicios a su disposición. Auditorías, igualas contable, asesoría impositiva, creación de empresa, declaraciones juradas y servicios financieros en general. Con los licenciados Turiano Rosario y Diego Rodríguez, los expertos en soluciones fiscales y financieras. Con oficinas en Carretera Verón, Punta Cana, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís. Contacto 829-714-2955, 829-379-2371. Correo electrónico turianorosario55@gmail.com, Diego Alexis Rodríguez @gmail.com. Consultores R&R, a su servicio. Que tienes mucho trabajo para imprimir y poco dinero. De la Rosa Printer es la solución. Impresión láser en todo tipo de materiales al mejor precio del mercado y con la mejor calidad. Ven a De la Rosa Printer, donde te ofrecemos fotocopias e impresiones tanto a blanco y negro como a color. Venta de materiales de papelería en general, reparación de computadoras, diseño gráfico, plastificaciones, encuadernaciones, cyber y mucho más. Los estudiantes y empresas vienen a De la Rosa Printer para ahorrarse sus pesitos. Calle Luis Amia Mateo, esquina Cañaveral de Oriente, en el mismo edificio de la farmacia Catlin. Llámenos 809-350-9837 y 809-339-1415. De la Rosa Printer, algo más que impresión. Además, venta de seguros para todo tipo de vehículos. Al comprar un vehículo, nadie te ofrece más experiencia, confianza y garantía que Gonzauto. Jipetas, automóviles, camionetas. En Gonzauto está el vehículo de tu preferencia con las condiciones de tu conveniencia. Dealer exclusivo de las marcas Chevrolet, Nissan, Suzuki e Infiniti. Gonzauto es experiencia, confianza y garantía. Gonzauto, en la Luis Amia Mateo, número 44, teléfono 809-246-4761, San Pedro de Macorís. Nadie como Gonzauto. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter. Colmado Alex, donde el cliente es primero. Provisiones fresca al mejor precio. Colmado Alex, servicio a domicilio. Teléfono 809-526-6367. Colmado Alex, atendido por Pedro Ramírez, el primo, en la calle Ricardo José, esquina Emilio Sánchez, número B, Villa Olímpica, próximo a la Escuela Porvenir, con el servicio de tarjeta de solidaridad. Colmado Alex, donde el cliente es primero. Bien, continuando con su programa Tiempo de Reflexionar, un programa que te ayudará a encontrarte con Dios. El tiempo ha transcurrido y solamente queda espacio para la reflexión final con nuestro hermano Elías con relación a este tema. Amén. Mira, qué lamentable. Yo decía ahorita que ahorita eran las 9:10, ya el tiempo se nos está yendo. El tema que nos aborda hoy es hacia una reforma bíblica fundamental. En el capítulo 22 del segundo libro de los Hechos, se narra la historia de Josías. Y yo quiero resumir esto de la forma mejor posible, porque yo soy de lo que sostengo que necesitamos una reforma bíblica, cabal, fundamental, o sea, fundamentado en las Escrituras, volver a las Escrituras. En tiempos de Josías, tú sabes que Josías tenía el ánimo de transformar la cosa que él estaba viendo mal. Y en el año 640 a.C., que fue la época en que él existió y gobernó, el capítulo 22 del libro segundo de los Reyes dice que cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. También dice el nombre de su madre, pero el versículo 2 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. La reforma de Josías y la reforma protestante en el siglo XVI tienen un componente o un común denominador, y es el deseo de hacer las cosas conforme al fundamento. Fíjate que habían pasado, después de la reforma de Ezequías, bisabuelo del padre de Manasés, o sea, después de la reforma y los últimos 15 años nefastos de Ezequías,
Pasaron 57 años de total perversidad. Por eso es que a todas las reformas, a todos los avivamientos, lo antecede un tiempo de miseria espiritual, de desconocimiento de la verdad, de gente que le cree a todo el que profetiza. Entonces, siempre hay un eje central en estos periodos. Gente perversa gobernando. Puede ser en la iglesia cristiana, puede ser un estado, etcétera, etcétera. Manasés, el perverso, duró 55 años reinando. Después de eso, lo sucede su hijo, Amón, otro perverso. Yo digo que Amón es más perverso que Manasés, porque Amón solo duró 2 años reinando. Amón duró 2 años reinando y Manasés 55. En 55 años tú haces mucha maldad. Pero uno que sea tan malo, que haga cosas tan similares, tan desastrosas, como esconder el libro de la ley. Bueno, pasaron esos 57 años y llega Josías, jovencito de 8 años, a los 12 años de su reinado, empieza a establecer nuevas reformas. Pero ¿qué es lo que trae la reforma en tiempo de Josías? Porque lo que quiero significar es que las intenciones humanas no son suficientes para una reforma. O sea, tú como creyente puedes ver que la iglesia no está caminando bien, que el cristianismo no está caminando bien, y yo necesito gobernar, ser presidente de una entidad para tratar de transformar la cosa. Esas cosas son buenas. Esas fueron las intenciones de Josías. Pero si tú lees los primeros 7 versículos del capítulo 22, tú te darás cuenta que hasta que aparece el libro de la ley, hay eruditos que sostienen que el libro de la ley fue escondido por los sacerdotes en tiempo de Amón, porque Amón era tan perverso que quería quemar el libro de la ley. O sea, Amón y su papá Manasés, esos eran los más perversos de Israel. Entonces, fue hasta que Safán y Hilcía, el sumo sacerdote y el escriba, encuentran el libro de la ley, que Josías llama a consultar a Jehová. Y Dios le dice qué es lo que tiene que hacer cuando llega lo fundamental de la reforma. Lo que quiero significar con esto es esto. Mis intenciones humanas no son suficientes para transformar las cosas que hay que transformar. Las cosas hay que transformarlas de acuerdo al pensamiento de Dios. O sea, cómo Dios dice que se hagan las cosas es lo que va a traer una verdadera reforma. Hoy en día nosotros estamos viviendo tiempos de tétrica, de miseria espiritual, totalmente. Cualquiera salta en un público con un nombre de profeta, de apóstol, y le siguen mucha gente, porque mucha gente anda atrás de las emociones. Hay gente que siempre están esperando su milagro. O sea, hay una necesidad constante de que surja un milagro. O sea, no es yo crecer como creyente, es que Dios me resuelva mi problema. Y entonces hay gente creciendo en masa detrás de esos líderes. Los líderes que son oportunistas y manipuladores entienden esa situación de que la gente está pensando poco en el fundamento de la verdad y se congregan grandes congregaciones, valga la redundancia, en iglesias de montones de gente. Mira, hay iglesias que han durado 20 y 30 años y se le está cuestionando su crecimiento. Pero a veces la presencia de Dios está más ahí porque están dedicando más tiempo a hacer lo que Dios dice que se haga. O sea, la transformación es grande. La mayoría nunca ha tenido la razón. Mira, la mayoría nunca ha tenido la razón. Puede tener fuerza, puede gobernar, pero nunca ha tenido la razón. Siempre son los pocos los que piensan diferente los que han tenido la razón. Por eso es que tuve 450 profetas en tiempo de Micaías profetizando, y Micaías profetiza algo diferente acá. O sea, la mayoría está diciendo una cosa. A Micaías le sugieren, mira, di lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, nosotros hoy en día necesitamos, para volver a hacer las cosas como Dios quiere que se haga, volver a la fuente. En tiempo de Josías sucedió, en tiempo de Martín Lutero sucedió. Hay un autor que se llama Henry Harley, que tiene un compendio manual de la Biblia, que él dice que la debilidad del cristianismo hoy en día es el descuido de la palabra que tiene como fundamento. O sea, tú le preguntas a cualquier cristiano cuál es tu fundamento y te va a decir la palabra de Dios, lo que diga Dios. Cuando tú empiezas a preguntar y a cuestionar, tú te das cuenta que sabes muy poco de lo que dice Dios. Entonces, hay expertos manipuladores que saben cuáles son tus necesidades y van a hablar en base a cuáles son tus necesidades. Como a ti te gusta mucho que Dios te resuelva todos los problemas de la bolita del mundo, incluso lo que tú tienes capacidad de crear, porque Dios nos hizo seres humanos creativos, capaces de transformar cosas.
porque Él nos dio esa virtud, y más como creyentes, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a esto, obviamente, siempre fundamentado en lo que dice la palabra de Dios, pero hay una corriente de gente que está pensando que tenemos un Dios a nuestra disposición para cada vez que nosotros necesitamos cualquier tontería, Él lo supla. Entonces hay manipuladores que enseñan eso y que se aprovechan de esa situación. ¿Cuál es la necesidad fundamental? Volver a la fuente. Lo voy a repetir, lo voy a decir. Tenemos que volver a los estudios bíblicos. Necesitamos ir a los debates. Mira, yo le propongo a ustedes, ya va a ser para el año que viene, pero nosotros necesitamos un mes, hablar sobre un tema. El año que viene, para esta época, qué sé yo, una serie de conferencias de expertos que hablen, porque ¿cuál es el problema, como te decía ahorita, del desconocimiento de la Reforma Protestante? La Reforma Protestante es un hecho mucho más que histórico. O sea, en las escuelas se habla de la Reforma Protestante como un hecho significativo en la historia universal. Sin embargo, nosotros no lo podemos ver desde esa perspectiva. Nosotros tenemos que verla necesariamente como la mano de Dios obrando sobre hombres que querían volver al fundamento de la verdad. Esa es la verdad de la Reforma Protestante. Ese es el fundamento real de la Reforma Protestante. Entonces, las iglesias cristianas, vuelvo y te digo, hay más jóvenes hoy en día que saben que el 31 de octubre se celebra Halloween que el día de la Reforma Protestante. Hay gente que tú le preguntas, tú sales por la calle a cristianos a preguntar sobre qué significado tenían las 95 tesis y te van a preguntar y te van a decir que no saben. Entonces, es más que un hecho histórico, es más que la iglesia conozca sobre historia, es que sepa cuál fue el sacrificio de esos hombres y para qué. O sea, ¿para qué fue la Reforma Protestante? ¿Qué es ese fundamento? ¿Qué son esas 5 solas y qué importantes son? Necesitamos volver a la fuente. La fuente es la autoridad única, la palabra de Dios. Ella nos va a decir qué debemos hacer, cómo comportarnos, y hay muchas cosas que nos fueran más fácil si nosotros atendiéramos a lo que dice las Sagradas Escrituras. Tiempo de reflexionar. Continuando con su programa Tiempo de Reflexionar, luego de esta reflexión final a cargo de nuestro hermano Elías Herrera, queremos saludar a los jóvenes de la iglesia Casa de Adoración a Jesucristo, en especial a Peniel Mojica, Ericel Mota, ahí está mi niña Nalin Rodríguez y Joana Mojica. Esta es la iglesia de nuestra hermana Loisa Mojica, que tiene un cuerpo de jóvenes ahí que no se pierde en este programa. Diego, mira, yo no puedo irme sin saludar a tu ahijada, Eliani. Eliani, que Herrera, está de cumpleaños. Cumplió año un día más, cumplió un año más de vida ayer. Mi segunda hija. Yo quiero felicitarla, que el Señor me la siga bendiciendo. Está Amén. Aquí el fin de semana, tú sabes que ella está haciendo la pasantía en Higüey, pero los fines de semana está aquí. Así que, Eliani, te quiero. Muchas felicidades. Hoy está de cumpleaños mi amiga y colega, la agrimensora María de los Ángeles. También está de cumpleaños también otro colega que es Tomás Corporán. Y está de cumpleaños Teresa María Santana. Y mañana cumpleaños, ¿a que tú no sabes quién cumpleaños mañana? Nuestra hermana Milta de Tavares cumpleaños mañana. Ay, no está aquí. Y también el evangelista Joan Carrión. Son parte de la gente que nos siguen en las redes sociales y que son fieles oyentes de este programa Tiempo de Reflexionar. Estuvo de cumpleaños mi segunda hija, Alexandra Rodríguez, y queremos felicitarla. Para todos ellos, que Dios te bendiga y que cumplas mucho
Dios te regale vida. Tiempo de reflexionar. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar. Quiero regalarte a Dios. Oro no te puedo dar, pero sé que vale más lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Señores, esto se terminó. Así que vamos a despedirnos. Elías, despídete de la audiencia de Tiempo de Reflexionar. Un saludo, porque él anda con la ayuda idónea. Amén. Mira, sí, ando con Margarita, que siempre me acompaña, mi ayuda idónea, mi bendición. Daisy Margarita Castro de Herrera. Gracias a la audiencia, gracias a ustedes. Saben que siempre vamos a estar dispuestos a estar. Dios le bendiga. Amén. También, Elías, queremos mencionar que el 31 de octubre, correcto, de este mes se cumple, o sea, de este año, se cumplen los 500 años de la Reforma. Sí, 1517. 2017. 500 años de la Reforma Protestante. Mira, ahorita tú estabas hablando, programa 95. 95. Uy, mira, la 95 tesis. Yo no soy supersticioso ni nada. Qué bueno. Pues Dios bendiga a todos los hermanos que nos siguen. Hasta la próxima. Y hasta el próximo sábado. Amén. Finaliza su programa Tiempo de Reflexionar. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana. Puedes tener contacto con nosotros a través de las redes sociales Tiempo de Reflexionar @gmail.com, el Facebook Tiempo de Reflexionar, también en Twitter @treflexional y por WhatsApp 809-968-5910. Dios les bendiga más. Nos envuelve y nos lleva mar adentro. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus fundamentos? La moral y los principios que tu conciencia desde niño lleva dentro.